Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz tarde a todos los que nos están viendo en este nuevo webinar. Hoy nos acompaña la doctora Paula Mora. La doctora es especialista en terapia física, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar un tema que se está dando muchas consecuencias a la hora de no optar por buenas posturas, a la hora del trabajo, a la hora del estudio. Y esto por consecuencia nos está dando una sintomatología bastante repetitiva en cuanto a las personas que tienen que trabajar en sus estaciones de trabajo de computación o de mucho manejo de tecnología, ¿verdad? Entonces esto hace que nos hayamos tenido que adaptar a una realidad muy rápido, que básicamente por la pandemia nos trajo a tomar este tipo de formaciones para que las personas estén enteradas de cuáles son las mejores formas que pueden evitar lesionarse, que pueden evitar a la larga tener problemas con sus caderas, con sus espaldas, con sus cuellos. Entonces vamos a discutir un poquitito de estos factores importantes. Muchas gracias, doctora. Nada más, perdón, antes de que iniciemos, es importante decirles a todas las personas que están conectadas que si tienen alguna consulta que realizarle a la doctora sobre este tema, cuando ella finalice, lo pueden hacer acá a través del chat que tenemos aquí en la plataforma para poder hacerle llegar sus consultas, doctora. Entonces, ahora sí, no le interrumpo y muchas gracias. Iniciemos. Muchas gracias. Ok, vamos a empezar hablando un poquito del cuerpo humano. En realidad, nuestro cuerpo no es solamente un brazo, no es solamente un cuello, no es solamente una cadera. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo es un todo. Especialmente hablando del cuello, ¿verdad? Y nuestra cabeza, solamente la cabeza pesa 3,5 kilos. Entonces, si nosotros vamos a utilizar una pantalla, la cual nosotros vamos a estar viendo por mucho tiempo, por tiempos prolongados, vamos a tener que ser muy conscientes de la posición que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la cabeza, donde ella está, el cuerpo va. Es decir, ustedes sí han visto cuando uno va caminando, si uno vuelve a ver, el cuerpo gira para donde va la cabeza. De igual forma es en las estaciones de trabajo. Cuando nosotros estamos trabajando en la computadora, cuando estamos viendo hacia a una pantalla o alguna, qué sé yo, alguna plataforma donde tengamos que ver datos, donde tenemos que estar viendo repetitivamente, subiendo y bajando la cabeza, estamos haciendo un ejercicio sumamente demandante para el cuerpo sin darnos cuenta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los músculos, las articulaciones, los ligamentos, todos trabajan en conjunto con el fin de dar la talla, ¿verdad? Todas las tareas que nosotros presentamos en el día a día. Entonces, vamos a empezar hablando. Uy, se me fue al otro lado. Tengo aquí un problemita técnico. ¿Qué se pasa aquí? Ok. Empezando por acá. Vamos aquí. Esto quería enseñarles este diagrama porque en la zona muscular donde se resalta ahí lo rojito, ¿verdad? Como decir la cañita, esos son los músculos escalenos. Y en el centro, ¿verdad? Tenemos lo que sería el eje, ¿verdad? El eje frontal. Y la pesita, por así decir, representada con la R, que va a ser el movimiento o para donde vaya la dirección de la cabeza. Estamos hablando de que los escalenos y todos los músculos que le dan soporte al cuello son los responsables de hacernos a nosotros bajar y subir la cabeza, ir de un lado al otro. Y si nosotros mantenemos esta posición por mucho tiempo, vamos a tener un estiramiento prolongado, un estiramiento forzado, por así decirlo, en las articulaciones. Y estas zonas donde nosotros tenemos ancladas los músculos a las articulaciones, ellas van a tirar de esas superficies articulares y eso va a causar que nosotros tengamos resistencia a la hora del movimiento o una resistencia que a la larga se va a dar cuando nosotros ya suprimimos el movimiento, cambiamos de posición
Ese es el típico dolor que cuando uno levanta la cabeza y uno dice, ¡ah! Me duele el cuello, o ¡ay! Siento como un estiramiento muy fuerte, o el típico, ¿verdad? Que decimos, me quedé pegado, o el típico tirón ese de cuando nosotros hicimos para arriba el cuellito, sentimos como una punzada o un tirón. Esto sucede al momento de nosotros tener las fibras en estiramiento prolongado, le estamos ejerciendo demasiada tensión a las zonas, tanto musculares como las articulares, porque nosotros a los finales de los segmentos musculares tenemos zonas ligamentosas, y esas zonas ligamentosas son las que hacen, por así decir, polea. Entonces, al tenerlas en tensión continua, hacemos que vayamos estirando más de la cuenta estos músculos, y de esta forma, a la larga, vamos perdiendo estabilidad en lo que sería el cuello o en otras articulaciones. Esto es en general. Pero vamos a hablar precisamente del cuello porque es uno de los más afectados últimamente con esta nueva rutina que tenemos del teletrabajo. Ahora, nosotros por lo general al estar tanto tiempo sentados o al estar tanto tiempo programados, ¿verdad?, en el trabajo o distraídos, se nos olvidan muchísimas cosas. Parte de esto sería la hidratación. La hidratación es importante por varias cosas. Primero que todo, tenemos muchísimo líquido circulando en nuestro cuerpo y necesitamos de mucho líquido para que otras cosas y otras funciones metabólicas del cuerpo funcionen de manera correcta. ¿A qué me voy con esto? Los músculos, las articulaciones, nosotros tenemos líquidos importantes dentro de las articulaciones, dentro del cerebro, dentro de nuestra columna vertebral, y estos líquidos hacen que todo lo demás funcione de forma fluida, que no haya mucho roce, que no hayan choques articulares, que no hayan fricciones entre otros tejidos, y esto ayuda a que nosotros nos mantengamos permeables, que nuestros músculos se mantengan esponjosos, por así decirlo, en palabras que podamos entender, y podamos tenerlos elásticos, complacientes, no deshidratados. Cuando nosotros dejamos de tomar líquido, empezamos a tener problemas no solamente a nivel general del cuerpo, sino que las estructuras no empiezan a recibir lo que ellos necesitan. Además de otro tip, ¿verdad?, por así decirlo, al hidratarnos nosotros nos vemos obligados a estarnos levantando para ir al baño, y eso también nos ayuda a hacer esas pausas, ¿verdad?, del trabajo para podernos levantar, estirarnos y hacer un poquito del cambio de posición para poder tener mejor rendimiento en el día. De esta forma, al momento de nosotros concentrarnos demasiado en el teletrabajo o en el estudio, perdemos de vista la noción del movimiento. Anteriormente, y si nos vamos un poquito atrás, los tiempos atrás, la gente no tenía sillas, la gente no tenía sillones, todo, inclusive en algunos lugares en Asia, ¿verdad?, todavía conservan esta costumbre de que se sientan a comer en el piso, o usan un almohadoncito, o se sientan como indios, y esto es algo que hemos perdido. De hecho, la mayoría de los pacientes muchas veces al ponerlos en esta posición tienen gran problema, así que yo de mi parte les aconsejo que intenten de vez en cuando hacer un cambio de posición y sentarse como indios, cruzar las piernas, abrir las caderas, porque las sillas o los sillones o todas las estructuras que nosotros usamos, que ahora en realidad no mucha gente tiene la infraestructura en casa para tener una estación de trabajo apta, entonces usamos la silla del comedor o usamos un banquito o cosas que no necesariamente son para oficina o para ayudarnos a tener una ergonomía correcta a la hora de tener el trabajo. Entonces, importante, ahora inclusive hay unas sillas, hay unos balones de ejercicio con unas bases que se utilizan inclusive en vez de las sillas ergonómicas, se utilizan esas para hacer teletrabajo, porque obliga a tener una posición un poquito más rectita, se le olvida a uno que tiene el respaldar, entonces tiene que mantener una posición recta. Ahora, también el tema de la alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque estando en la casa es más fácil olvidarse de los horarios de comida. Uno, por lo general, va a desayunar, se va para el trabajo, llega a su estación de trabajo, se levanta, va a almuerza, vuelve y sale del trabajo y llega a su casa a cenar. Esto ya se eliminó en muchísimos de los casos de las personas que están haciendo teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo general se desayuna algo rapidísimo y siempre frente a la computadora. No se hace el espacio del almuerzo porque por lo general estamos comiendo frente a la computadora.
y mucho menos en la cena, porque por lo general las personas no tienen un horario definido y se quedan trabajando hasta tarde. Entonces, en este caso, es importante ponerse recordatorios o hacerse una rutina. Yo sé que suena muy difícil porque por lo general estamos bajo mucha presión con trabajos, con deadlines, con tiempos que tenemos que cumplir o metas que tenemos que cumplir en el trabajo, pero hay algo que tenemos que pensar. O sea, si yo no estoy bien, no puedo trabajar. O sea, mi máquina tiene que estar en buen rendimiento para yo poder dar lo que a mí se me está solicitando de parte del trabajo. Entonces, estos cuatro factores es importante tomarlos en cuenta porque de todas formas, si nosotros no hacemos esto, estamos garantizando al cuerpo un exceso de trabajo o de esfuerzo para mantener unas funciones vitales que por lo general no le toman tanta energía al cuerpo, que ya nosotros estamos programados y nuestro metabolismo está establecido para que nosotros cumplamos con capacidades básicas de nuestro cuerpo. Obviamente somos un sistema que se basa en la ingesta, que se basa en el descanso, que se basa en la hidratación, y si nosotros no tenemos esto, ponemos a trabajar otras reservas que no están hechas para mantenernos alerta, para mantenernos trabajando, para mantener estos músculos trabajando de la forma correcta. Entonces, si usted no quiere cansarse tanto, o si no quiere que le duelan tanto los músculos, o si no quiere terminar hecho leña al final del día, lo mejor es empezar con estos 4 pequeñas, ¿verdad? Pequeñas variaciones de su rutina, donde empezamos con la hidratación, ¿verdad? Además de que vamos a tomar más agua, el agua es súper importante para nosotros y además nos va a obligar a estarnos levantando de la estación de trabajo en determinados momentos para hacer un cambio de posición. El movimiento no lo podemos dejar de lado, inclusive hasta dentro de su rutina, si es posible tener tiempos de ejercicio, tal vez de ir al gym o de repente de natación o algún tipo de ejercicio, importante tener en cuenta que nosotros no podemos dejar de movilizarnos. La alimentación va a ser algo prioritario y obviamente no es una alimentación pasada por agua, por así decirlo. Traten de comer frutas, traten de comer verduritas, traten de comer lo que sería proteínas y hacer un buen plan de alimentación, porque también de esto va muy de la mano nuestro rendimiento a la hora de trabajar. El cerebro necesita nutrientes, necesita glucosa, necesita agua, necesita proteínas y suplementos que nosotros tenemos a partir de ciertos alimentos para poder funcionar debidamente. Esto es muy importante porque el cuerpo tiene una jerarquía. El cuerpo tiene una jerarquía. Nosotros tenemos ciertos sistemas de los cuales no podemos, por así decirle, restarle ningún tipo de energía o ningún tipo de nutriente. Nuestro cerebro tiene que mantenerse funcionando. Nuestro corazón, nuestros pulmones, el hígado y otros órganos vitales que no pueden dejar de funcionar, tenga o no tenga la alimentación. Entonces, la energía o los nutrientes se van a tomar sí o sí para mantenernos funcionando en ese ámbito. Ahora, si usted empieza a restarle alimentación a su cuerpo porque pasa horas y horas y horas y horas pegados en la computadora, entonces va a poner como, por así decir, en recesión ciertos sistemas a no recibir lo que necesitan porque usted está exigiendo demasiado a otros tejidos o a otros sistemas para mantenerse alerta. Entonces empezamos a tener diferentes tipos de patologías o diferentes tipos de síndromes que podemos desencadenar por no llevar un orden a la hora de la rutina, a la hora de nosotros hacer el teletrabajo o estudiar en casa. Ahora, el dolor. Aquí yo quiero hablar un poquito y quiero quedarme un toquecito acá. El dolor es un indicativo de que algo anda mal. O sea, definitivamente, si hay dolor, es porque o un músculo está trabajando de más, o una articulación está inflamada, o una posición no se está tomando de una buena forma. Entonces, es importante tomar en cuenta todo lo que a usted le puede estar causando esas molestias, pero tampoco es como echarles tierra y enterrarlas. Mucha gente ahora es como, no, tómese un relajante muscular, tómese acetaminofén, tome paracetamol. No, mira, yo me tomé esto y me fue muy bien.
Entonces lo que hacemos es tomar y tomar y tomar y tomar medicamentos que van haciendo un silencio a nivel de síntomas, y el síntoma muchas veces es algo que nos va a alertar de que algo no está funcionando bien. Entonces, cuidado, por favor, si usted tiene dolor, si le está doliendo el hombro, si le está doliendo el cuello, no es como un tema de no, me voy a tomar una pastilla y me voy. Cuídese, tome en cuenta que si hay alguien, o sea, si hay algo que se tiene que ir a revisar, revíselo, porque al final y al cabo usted es la herramienta para su trabajo. Si usted no está funcionando bien, no puede realizar lo que se le manda hacer o lo que tiene que realizar en su teletrabajo. Entonces, no pongamos en segundo plano el cuerpo. El cuerpo nos habla y hay que aprender a escucharlo. Ahora, a esto voy con el autocuidado. Cuando les comentaba sobre el tema de que nosotros estamos dejando de lado muchas tareas básicas, como el tomar agua, como el comer bien, como el movernos, estamos dejando de lado algo muy importante, y es el cuidado hacia nosotros mismos. Y esto no es hablar un poquitito, no es ponerse cursi, no es ponerse a hablar así de, ay, hay que cuidar el cuerpo. No, hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo se cuida, porque si usted no lo cuida, él no funciona bien. Y si funciona bien, y si no funciona bien, perdón, se enferma. Entonces, aquí es una balanza que hay que tomar en cuenta. ¿Qué prefiere usted? Tomar 15 minutos de su rutina diaria y hacer un poquitito de ejercicio, o media hora y hacer un poquitito de ejercicio, o no poder terminar su jornada laboral porque no aguantó el dolor de cabeza, porque le dolió el cuello, o porque ya no aguanta la mano, o porque de repente no soportó más y tuvo que irse a dormir porque estaba demasiado cansado. Sí, esto lo podemos contrarrestar con ciertas cositas muy pequeñas para que usted pueda darle como decir, la dedicación que se necesita al trabajo, sin tener que dañar, sin tener que lesionar y sin tener que dejar el autocuidado de lado. Como tareas, ¿verdad? Tendríamos que empezar. Primero, volver a la conciencia de cuidarnos nosotros mismos. Somos importantes. Y esto es algo que nosotros nos hemos olvidado. Al final y al cabo, todo es trabajo, todo es trabajo, todo es trabajo, todo es plata. Hay que generar, hay que producir, y se nos olvida que nosotros también tenemos que cuidarnos para poder efectuar todo ese montón de tareas que nosotros tenemos en el día a día. Ahora, prevenir desórdenes tanto psicológicos como físicos causados por la fatiga física y mental. A ver, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, uno cansado se vuelve súper malhumorado, no rinde, se siente mal, y esto genera depresión, genera trastornos psicológicos como ansiedad. Y esta nueva modalidad del teletrabajo, de la pandemia, ha desencadenado muchísima temática a nivel de trastornos psicológicos, porque nosotros no podemos separar la parte psicológica de la parte física. O sea, muchas veces la parte psicológica, eh, nosotros no prestamos mucha atención, por lo general, decimos, no, se me va a pasar, se me va a pasar, se me pasa, y pasa a la parte física. Entonces, muchos dolores muchas veces se reflejan, o sea, no siempre, pero la mayoría de veces se reflejan por una causa, ¿verdad? A nivel psicológico que estamos ignorando. Entonces, nos pasa que vienen pacientes, es que estoy súper estresado, es que no termino, estoy en la etapa de cierre, estoy en estas cosas, y vienen con el cuello, vienen con el estómago, vienen con el dolor de espalda. Y es que lamentablemente nos estamos enfermando, porque se nos olvida que nosotros no somos máquinas. Y esta máquina, además de, o sea, esta máquina necesita mantenimiento. Y nosotros tenemos que comer bien, tenemos que tomar agua, tenemos que movernos, tenemos que hacer pausas, tanto físicas como mentales, porque hay personas que me han contado, digamos, igual pacientes, que inclusive se llevan la laptop a la cama. Entonces ya no hay un espacio, ya no hay por así decir, no hay respeto al espacio de trabajo porque estamos en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Si nos cansamos de la silla, entonces nos vamos al sillón. Si nos vamos del sillón, entonces nos vamos para la cama. Si nos cansamos en la cama o nos quedamos dormidos con el cuello todo torcido, o con la laptop por allá y la almohada por allá y el cuello por acá, entonces por lo general eso va haciendo que primero no nos rinda
el tiempo de trabajo, no nos rinda la energía y no nos rinda tampoco el estado anímico, que nosotros al no tener un espacio definido para cada cosa, nos vamos enredando y al final al cabo es cuando las personas empiezan a generar muchos casos de ansiedad y muchos casos de desorden psicológico. Ahora, evitar la monotonía durante la jornada laboral. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, yo entiendo, nosotros estamos bajo ciertos periodos de trabajo donde hay que producir, donde hay que terminar ciertos proyectos, pero si usted estuviera en su trabajo y si usted estuviera en su oficina, se tiene que levantar a almorzar. Si no, se le va a bajar el azúcar, no le va a alcanzar o lo que sea. Entonces, ¿por qué no lo hace en casa? Ese es el problema. Muchos de nosotros hemos dejado de hacer esas cosas solamente porque estamos en casa. Entonces, hay que entender que la monotonía también hace que nosotros perdamos energía y hace que perdamos la capacidad de funcionar de una manera correcta durante la jornada que estamos trabajando. Entonces, hay que parar, hay que hacer cortes, hay que hacer modificaciones, hay que armar una rutina, inclusive en su casa, porque al final al cabo, en la casa al final no hay tanta obligación, ¿verdad? Que tengo que estar de tal hora a tal hora o que tengo que terminar a tal hora. Mientras usted se conecte, todo bien, pero lo que no le está haciendo bien es a usted, a su cuerpo. Y las pausas activas, que eso ya vamos a entrar en materia de las pausas activas, es importante que usted lo realice por lo menos 1 a 2 veces al día. Y son 6 a 12 minutos, o sea, no es quitarle 1 hora, no es, en realidad no es relevante la cantidad de tiempo que usted va a utilizar para hacer esta pausa, va a generar demasiados beneficios en su cuerpo y le va a generar demasiada ganancia a la hora de ejecutar después lo que resta de su jornada laboral. Entonces, vamos hablando. Ok, básicamente, ¿qué son las pausas activas? Las pausas activas nos van a ayudar a nosotros en un espacio breve, ¿verdad? Estamos hablando de breve, hoy hemos hablado de 6 a 12 minutos, en realidad no es mucho tiempo. Tal vez no me lo crean, pero las personas que hacen las pausas activas pueden recuperar energías, desempeñan efectivamente, o sea, más eficientemente su trabajo. Revertimos fatiga muscular y el cansancio que se genera con el trabajo. Entonces, ¿por qué podemos ver todos estos efectos con las pausas activas? Porque cuando yo me muevo, yo aumento la circulación, arranco de vuelta con toda la ingesta de oxígeno, porque es impresionante cómo bajamos nuestra calidad de respiración a la hora de estar en teletrabajo o estar en una sola posición. Bajamos muchísimo, muchísimo la calidad, inclusive hasta de cómo respiramos. Entonces, importante hacer estas pausas. Busquen guías, hay varias guías de meditación, hay varias guías de guía de respirar, de cómo respirar de vuelta, hacer periodos de respiración donde usted respira, sostiene por unos segundos, bota el aire de manera lenta, no así de chorro, ¿verdad? Por así decirlo. Y eso nos ayuda a nosotros a aumentar la circulación, aumentar la funcionalidad de todos los sistemas en nuestro cuerpo y nos ayuda, esto es una gran, gran ganancia para nosotros poder rendir después en todo lo que es la eficiencia de nuestro trabajo, nos ayuda a tener realmente un resultado distinto. Ahora, esto no tiene que salir de casa, o sea, no tienen que hacer nada más correrse un poquito, de hecho se hacen realmente en el lugar donde usted está trabajando, corre la silla, empiece a estirarse, como cuando uno se levanta de la cama, estire los brazos, haga respiraciones, póngase las manos en la cintura, como circulitos con la cintura, cosas así, tan sencillas, hacen mucho la diferencia. Vamos a ver, no pasa la página. Ahora. Bien, hablando de vuelta, las pausas activas, además de relajar los segmentos corporales, nos va a ayudar a prevenir lesiones óseas y musculares. Cuando yo relajo los segmentos corporales, porque no sé si a ustedes les pasa, pero el rato de estar uno trabajando en la compu,
Si se sale un toquecito o si trata de estirarse, uno siente como que está rígido, como que de repente le cuesta a uno estirarse o siente como que cuando se estira, de verdad está un movimiento importante en el cuerpo. Entonces, esto es lo que queremos evitar, porque cuando ya llegamos al límite, donde el movimiento se nos hace difícil a la hora de retomarlo en el teletrabajo, ya se nos pasó la mano con el tiempo. Porque fácil nosotros podemos pasar de 8 a 10 horas dándole directo y sin distraernos con nada. Es más, hay gente, ya me han contado pacientes, que se llevan sus, por así decir, sus cajitas de merienda o se tienen una refrigeradora ahí pequeñita a la par de la compu, entonces lo que hacen nada más es estirar la mano, sacan un juguito, basurero a la par, entonces se lo tomaron, que de repente ahí está la hielerita que con snacks, que con galletitas, que con nueces, entonces eso hace peor aún el intento de movilizarse. Esas cosas necesitamos, por así decirlo, bajarle la intención, por así decirlo, porque nos están quitando a nosotros vida y salud de viaje. Entonces, al romper la rutina de trabajo, también nuestro cerebro se desconecta, se refresca, salga, respire aire fresco, cambie un toque de ambiente. Si tiene que abrir la puerta, nada más que le entre aire, hágalo porque esto es necesario para su salud mental también. El estado de alerta mejora y podemos estar más atentos a los riesgos de trabajo. Ahí de repente que se le pase un documento o que borre algo que no tenga que borrar, o inclusive si estamos en un tema de trabajo donde tenemos que cambiar de estaciones de trabajo, nos hace un poquitito más cuidadosos y vuelve a agudizar esos sentidos, ¿verdad? Que estaban como en modo piloto mientras estamos frente a una computadora. Y obviamente si estamos trabajando en conjunto, también mejora mucho el tema del humor, porque no, todos somos humanos y todos nos da de repente chicha por el cansancio, porque no terminamos, y todo eso es contraproducente no tanto para nuestro espacio de trabajo y nuestra productividad, sino que también inclusive para la gente con la que trabajamos. Ahora, cuando nosotros tenemos malas posturas, existe posibilidad de que vayamos promoviendo deformidades a nivel de la columna. Nosotros ya tenemos una desviación ya natural de nuestro cuerpo. La desviación se da dependiendo de nuestra dominancia muchas veces, si somos derechos, si somos zurdos. Entonces, también ahora lo que hemos empezado a notar es que muchas de estas, por así decir, desviaciones que han sido comunes por mucho tiempo, que no son llamadas ya diagnosticadas, o sea, como diagnóstico en escoliosis, sino que son desviaciones propias de nuestra columna, que ya con las que vivimos, se van aumentando y van haciendo hay un concepto que nosotros utilizamos que se llama compensación. La compensación se hace cuando nosotros ya tenemos una tendencia a irnos hacia algún lado y todo lo vamos haciendo a recostados, por así decirlo, a ese lado. Entonces el cuerpo siempre va a buscar de qué forma mantenerse recto. Lo que hablábamos al principio, la cabeza y los ojos mandan. Entonces, donde vaya la cabeza y donde vayan los ojos, ahí es donde va a ir el cuerpo. Si esto no está horizontal, si nosotros no tenemos la horizontalidad, el cuerpo va a buscar la forma de traerla. Y si eso viene subiendo un hombro, subiendo una cadera y subiendo que una pierna sea más larga que otra, lo va a hacer. Porque es esto, la horizontalidad es lo más importante para el cerebro. Y de esta forma se tiene que mantener sí o sí. Y ahí no hay músculo que duela, no hay articulación que mande, eso se va a llevar a cabo. De esta forma, el cuerpo también va modificando su posición y vamos haciendo lados más contracturados que otros y hay lados que trabajan menos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las posturas a la hora del teletrabajo. Y a esto ahorita vamos a retomar un par de notas importantes, cómo nosotros posicionamos nuestros monitores, nuestros teclados y las cosas que tenemos en el escritorio, porque eso también hace que nosotros todo lo recarguemos de un solo lado o dejemos otro lado con muy, muy poco trabajo.
Entonces, esto es una gran consecuencia que hemos tenido desde hace unos 2 añitos, que llevamos intensificando el tema del teletrabajo. Las desviaciones de la columna se están viendo más y más, y obviamente todas las consecuencias que esto trae. Entonces, cuidado también a la hora de posicionarse en sus sillas. Ármense de buenas herramientas, una buena silla, una buena mesa o un buen escritorio, que no sea la mesita del patio, del jardín y la sillita de hace 1000 años, porque esas cosas van a traer consecuencias bastante severas. Bueno, y la ergonomía, que es básicamente lo que vamos a hablar ahora y entrar un poquito ya en materia, esto es algo muy importante. Hablando de lo de los ojos, que yo les estaba comentando, que teníamos que buscarle siempre la horizontalidad, esta es una posición ideal, donde tengamos el monitor siempre a la altura de nuestra vista. Los codos bueno, en esta imagen, vean que los codos están prácticamente en 90 grados y todo el antebrazo descansa sobre la mesa. Es decir, yo no tengo la muñeca guindando en la mesa, yo no tengo doblado o más abajo el teclado, tengo todo el antebrazo apoyado sobre la mesa, y eso es importantísimo porque eso nos va a obligar a nosotros a tener una postura más erguida y no tener que estar en función de dónde estén los codos, no nos vamos más para abajo, no doblamos la espalda y no nos jorobamos, como decimos aquí en Costa Rica, no nos jorobamos tanto, y al final estamos metidos dentro del monitor, de la pantalla, ¿verdad? Y estamos llevándonos toda la posición de la espalda a sufrir, las caderas, aunque uno no crea, las caderas sufren muchísimo cuando nosotros tenemos una mala posición en la espalda. Entonces, varios puntos que quiero resaltar de acá. La altura del monitor siempre tiene que estar, ¿verdad?, a nuestra vista, no para abajo, no más arriba, siempre procurar estar en la vista. Para esto existen ahora unos elevadores de monitor, o inclusive, si uno se tiene que mover con lo que tiene, 2 libros, ¿verdad?, grandecitos, y elevar el monitor. El tema de los teclados, siempre el teclado tiene que estar más adentro para que nosotros podamos tener el antebrazo, o sea, apoyado, por así decir, apoyado sobre la mesa, y que no estén las muñecas guindando, o sea, en este caso el codo guindando y las muñecas estén flexionadas, porque esto es lo que trae consecuencias después en lo que sería el túnel carpal. Esto me gustó mucho, el tema de que tiene como un trip, bueno, no sé si se llama un trip, o como un atril o algo para poner los documentos si usted tiene que estar haciendo una transcripción. Tener siempre algo que le ayude a elevar el documento, o tenerlo un poquito más a la vista, y no tener que estar en este movimiento de bajar la vista y subir, bajar la vista y subir, porque eso también genera muchísimo movimiento a repetición y lesiona también. Entonces, buscar tal vez de este tipo de implementos que nos ayudan a exponer un poquitito más el documento para que nosotros podamos tenerlo un poquito más al nivel de la vista. Bueno, el ritmo de trabajo que debemos seguir. Bueno, podemos estar en una sola posición de 8 a 12 horas, eso lo hablamos anteriormente. Imagínense lo que es 8, 12 horas en una sola posición y lo que esto le puede traer de consecuencia al cuerpo. Entonces, esto es importante que lo paremos, o sea, esto no puede ser. Ustedes pónganse en timers, usen alarmas, usen papelitos, usen todas las herramientas que ustedes crean que sean útiles para ustedes, de forma de que nosotros podamos hacer la exigencia o exigirnos hacer el cambio de posición. Es fácil, o sea, 8 horas, 5 horas, 6 horas se nos van facilísimo en la computadora, perdón. Se nos van facilísimo en la computadora. Entonces, lo que hablábamos antes, hacernos una rutina y tratar de cumplirla. Somos personas que necesitamos 20 días para hacer un hábito. Entonces, yo de verdad les insto a que traten de hacer el cambio. Esto es importantísimo, las pausas, las meriendas. No sé, a veces hay gente que tiene costumbre de comer 5 veces al día, otra gente que tiene costumbre de comer 6 veces al día. Entonces, hacerse su periodo de merienda, de periodo de levantarse, ir a tomarse un vaso de agua, de ir al baño,
Inclusive esto es real. O sea, hay gente que ni siquiera va al baño. ¿Por qué? Porque ya no toman nada y a veces se acuerdan de que, ay, mira, no fui al baño y ya pasaron 12 horas. Nosotros necesitamos también mover nuestro cuerpo para que todo funcione, para que todo el metabolismo se mantenga activo. Y entre menos periodos tenemos de ir al baño, más periodo tenemos de mantener dentro del cuerpo sustancias o cosas que no nos sirven, que no necesitamos tener adentro. Entonces empecemos por hacer ese tipo de rutinas. Estirarse, definir un horario y respetarlo. A esto es lo que vamos. Autocuidado. Recuérdense que ustedes valen mucho, ustedes tienen que quererse, tienen que cuidarse, tienen que respetarse. Y esto hace que nosotros podamos tener un muchísimo mejor rendimiento a la hora de realizar nuestro trabajo y a la larga también nos va a dar a nosotros un buen resultado porque nuestro cuerpo no va a sufrir de consecuencias graves. Ahora, importante ahora con la comodidad en el trabajo. Dado que ya ahora prácticamente muchísima gente ya está en su casa, es fácil tener en la mesa de la sala acomodado todo. Entonces, tenemos que un libro acá, que un folder acá, que la compu por allá, que el teclado por acá, que el mouse por el otro lado. Esto, primero que todo, nos va a restar energía o tal vez nos va a distraer más y nos va a mantener en una vulnerabilidad a agotarnos más porque tenemos que estar alcanzando cosas y que me levanto y jalo el folder, que me levanto y jale esto, o que lo tengo muy cerca el teclado, o que tengo muy lejos el monitor. Pasa, o sea, pasa. Entonces busquen una forma de acomodar su estación de trabajo con las cosas que tengan que tener a mano y de forma en que no tengamos que hacer movimientos a repetición que en realidad no vale la pena, porque eso más bien va a desgastar más el cuerpo y nos va a hacer entrar en un estado de movimientos innecesarios que nos van a restar energía para otras cosas que necesitamos hacer durante el trabajo. Ahora, disminuciones generales. Vamos a trabajar un poquitito en lo que es el tema de los movimientos repetitivos. Yo quiero hablar de esto, suena vacilón, ¿verdad? Pero hay gente que de verdad se pelea con el teclado y le da durísimo y aquello es un concierto, ¿verdad? De teclas y eso más bien hace que de verdad se lesionen muchísimo más los dedos, las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello, ¿verdad? Porque estamos ejerciendo más fuerza de la necesaria para realizar este tipo de tareas. Entonces, hay que disminuir un poquitito el tema de la intensidad de los movimientos que realizamos en la computadora. Habrá gente que no necesita este tipo de recomendación, pero hay gente que sí. Entonces, y les digo desde mi punto de vista personal, y acá hemos tenido pacientes con tendinitis en los dedos porque teclean muy fuerte. Entonces, esto es algo que me llamó muchísimo la atención porque hay muchos estudios que hablan sobre esta problemática y básicamente es un tema que nosotros podemos influir muchísimo, que podemos ponerle un poquitito de más atención a cómo realizamos esos movimientos, esas percusiones que hacemos en el teclado y no tener tan, por así decir, tan lesionados nuestras manitas. Bien, hablábamos de la posición correcta del monitor. Vean que en este caso, en la imagen se ve que esta personita, la posición de la silla está en la espalda la tiene bien erguida. Ahora hay unas sillas que tienen un soporte de cuello, que si esas los pueden tener, es mejor, súper mejor. Pero en este caso, solamente está el tema del respaldar. Entonces, llama mucho la atención la posición de los codos en los antebrazos. Vean que todo está en 90 grados. Nosotros tenemos, la posición correcta es, cuando tengamos la espalda, la tengamos lo más recta posible. La cadera tiene que estar en 90 grados, la rodilla en 90 grados y el pie en 90 grados. ¿Por qué? Porque así de esta forma nosotros estamos nivelando las fuerzas que hace la gravedad sobre nosotros. La columna ahí no está sufriendo, no está teniendo resistencia, o sea, por así decir, movimientos o recarga en algún lado del cuerpo para que esté
en una posición donde le vaya a generar demasiada resistencia. Entonces, vean lo que hablábamos de la vista. La vista, el monitor siempre tiene que estar a la altura de nuestros ojos, ni más arriba ni más abajo. En este caso, hay monitores que ya tienen como un soporte atrás donde usted puede levantarlos un poquito más, los puede subir, los puede bajar, o inclusive vean que en este caso se presenta con un elevador, ¿verdad? Con una superficie que hace que aumente la altura del monitor, y la posición del teclado, en este caso, la persona la tiene completamente recta en la muñeca sobre el teclado. En ningún momento se está apreciando una flexión de la muñeca para no ejercer mayor tensión a la hora de usar el teclado. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, esto hay que hacerlo porque de otra forma nos vamos a lesionar muy rápido y muy fácil. Bien, esta imagen yo creo que es como más que todo, a todos nos pasa. Es muy rápido, es muy fácil de repente perder la noción de cómo ponemos el cuerpo. Y otra vez retomamos lo que habíamos hablado. Ángulos rectos, lo que sería en cadera, en rodilla, en pies. Inclusive hasta en los pies hay ahora unos como apoyapiés, ¿verdad? Que hacen que son como una cuñita y ayudan a tener un poquitito mejor la posición de los pies. Esto lo pongo así, ¿por qué? Porque nosotros perdemos muchísimo de nuestra circulación dependiendo de la posición en la que estemos en el escritorio. Esto es nada más retomando, ¿verdad? Un poquito de lo que hemos hablado. Sí quiero dejar esta imagen así, si ustedes pueden hacer un screenshot, ¿verdad? Para que lo tengan en casa. Tomen en cuenta estas notas, ¿verdad? Nosotros no podemos estar mucho tiempo en posiciones donde pongamos a sufrir las articulaciones porque esto nos trae consecuencias a la larga. Vamos a ver. Esto es un poquito de consejos aquí porque nos pasa a todos, la verdad. Esto cuando tenemos laptop, y es la diferencia porque muchos por lo general tenemos laptop en la casa, buscamos otro tipo de superficies, o sea, otro tipo de lugares, el sillón, la cama, todo eso, y esto también nos va a traer molestias si nosotros no ponemos una posición correcta. El cuello, la espalda, las caderas, las rodillas, en estas posiciones, en los sillones muy suaves o en posiciones en la cama, ¿verdad? Que uno se acomoda dependiendo de cómo, en realidad uno busca la comodidad, pero no necesariamente lo cómodo va a ser lo más adecuado para el cuerpo. Aquí hay que prestar atención porque podemos llegar a tener también problemas circulatorios. Se nos duermen las manos, se nos duermen los pies, dependiendo de la posición, inclusive hasta problemas con el nervio ciático, problemas con la columna lumbar y hay compresiones nerviosas. Las posiciones hacen que también nosotros podamos degenerar muchísimo los discos intervertebrales, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Cuiden la forma en la que se sientan en las sillas. Estas formas hacen que nosotros nos vayamos desgastando más, poniendo en peligro la espalda y poniendo en peligro las vértebras de nuestro cuerpo, haciéndonos propensos a de repente tener mayor problemática de disco intervertebral, donde nosotros vayamos a tener que tener una cirugía temprana y la verdad que no vale la pena. Esto es más de todo como nosotros funcionamos. Las vértebras somos como engranajes, entonces hay que procurar tenerlos lo más estables y lo más rectos posibles. Ahora, este es un ejemplo de unos ejercicios que podemos hacer. Elevar los hombros, ¿verdad? Elevamos los hombros, llevamos los hombros a las orejas. Esto nos ayuda a relajar bastante lo que es la musculatura del cuello y la musculatura de hombros. Aquí los trapecios, todas estas partes son muy propensas a tensarse, más que todo por la posición que nosotros optemos a la hora de usar la computadora. También los hombros podemos usar este tipo de imagen, ¿verdad? Llevar los hombros las manos hacia los hombros, hacer círculos para un lado, para el otro, y podemos inclusive hasta inclinarnos hacia un lado y hacia el otro. Son movimientos muy sencillos, de verdad vale la pena hacerlos. Las manos son muy importantes empezar a moverlas porque son lo que más utilizan. La cantidad de personas que están viniendo por tendinitis en los dedos, por usar el celular o por estar tecleando, es preocupante en realidad.
es preocupante. Entonces, empezar a mover las manos, abrir y cerrar, hacer puños, movilizar las muñecas. Estas cosas son sumamente sencillas y súper importantes. Estos estiramientos de la muñeca hacia arriba y hacia atrás, perdón, hacia arriba y hacia abajo, hacen que se estire mucho lo que es la fascia y la musculatura del túnel carpal de la muñeca. Y esto ayuda a liberar todo lo que es la zona del túnel carpal para que podamos mantenerlo más elástico. Esto ha venido a ser también mucho problema a la hora del cambio de esta nueva realidad que estamos enfrentando. Aquí está un poquito más detallado los movimientos que vamos a hacer hacia atrás y hacia abajo la muñeca. Para los hombros, esto es muy fácil, esto lo hemos hecho yo creo que desde el colegio, ¿verdad? Que vamos hacia atrás con el tríceps, llevamos hacia arriba el hombro y podemos girar hacia un lado y hacia el otro. Eso es súper sencillo. Es más que todo como una secuencia de lo que podemos hacer, inclusive se puede hacer sentado. La persona puede hacerlo sentado y después, obviamente, el consejo es ponerse de pie y hacerlo también de pie. Estos son unos movimientos que vamos a hacer en las manos. Vean que inclusive, o sea, todos estos movimientos hacen que nosotros estiremos todos los musculitos de las manos. E inclusive al retomar me da mucha curiosidad porque uno dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros inclusive por el tanto uso del tecleo vamos perdiendo lo que es precisión de la motora fina. Entonces inclusive hasta se aconseja que empiecen a hacer actividades un poquito más finas, no sé, enhebrar agujas, poner un granito de frijol en un recipiente, hacer cosas más chiquitas, más finas, para nosotros no perder la sensibilidad, porque se nos está olvidando lo que eran los movimientos finos y estamos perdiendo precisión a la hora de hacer movimientos. Entonces, estiramientos de los deditos, abrimos las manos, cerramos las primeras falanges, luego cerramos toda la mano, abrimos de vuelta, hacemos puños. Son cosas muy sencillas, recomendado por favor que lo hagan. Eso es más o menos una secuencia de lo que sería un ejemplo de una rutina. Importante, por favor, tómenlo en cuenta. La gente se está lesionando, la gente se está enfermando por no moverse, por no hacer pausas, por no respetar su cuerpo. Aprendamos a cuidarnos de vuelta. Esto es muy importante. Y eso sería todo por hoy. No sé si tienen algún tipo de consulta, algo que tengan que Muchísimas gracias, doctora. Sí, de hecho acá ya tenemos las primeras consultas. Bueno, el primer comentario es de doña Laura Gómez y dice, es solo a manera de comentario, muchas gracias doctora, como usted decía, tenemos que cuidar nuestro cuerpo por amor a nosotros mismos y por amor a los seres queridos. No sería justo que por negligencia ellos tengan que sacrificar parte de sus vidas por cuidarnos por asuntos que estaban en nuestras manos. Exacto. Gracias, doña Laura. Muchas gracias, sí. También doña Flor de María Duda nos dice, ¿cuánto tiempo es el recomendado en horas para romper la rutina? Bueno, como les comentaba, nosotros podemos pasar hasta 8 horas sentados frente a un computador. Lo ideal es que cada 2 horas nosotros hagamos una pausa. Por eso les mencionaba el tema de hacernos alarmas o hacernos recordatorios para cada 2 horas tenernos que levantar y hacer una pausa. Gracias, doctora. Bueno, acá doña Nancy nos dice que si podemos compartir la presentación. Aprovecho para decirles que esta presentación estará a partir de mañana en el canal de YouTube del hospital y también en redes sociales para que ustedes puedan compartirla y puedan volverla a ver. También doña Katy Cordero nos dice qué pausas activas se recomiendan para una persona con desgaste en la lumbar, doctora. Ok, la recomendación aquí en este caso sería hacer todas las rutinas que hemos estado exponiendo. Ojalá puedan volver a repasar la presentación. La última rutina la pueden hacer en posición sentada para no darle mayor tensión a la zona lumbar y así de esa forma la protegen. En el momento de estar sentado en una posición recta, vamos a quitarle peso de la gravedad
a la columna y podemos hacer todos los demás estiramientos, ¿verdad? Brazos, inclinarnos un poquito hacia el frente, llevar un poquito los pies, las piernas hacia arriba, mover las rodillas, todo eso en posición sentada sería lo recomendable. Gracias, doctora. Acá otra consulta. No, más un comentario. Doña Ana Chacón dice, muy buena la presentación, en especial en estos tiempos en que el personal está desde la casa y pasan reuniones. Hay que trabajar en la concientización para hacer las pausas. Correcto. Así es. Nos estamos enfermando. Bueno, acá yo creo que, bueno, no nos han ingresado más consultas, pero sí ya vamos a aprovechar para agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Acá doña Nancy nos dice que cuál es el canal de YouTube. Nada más puede colocar Hospital Clínica Bíblica, doña Nancy, y ahí aparece el logo de nosotros, el logo actual, y aparecen todos los videos. De hecho, pueden hasta incluso ver todos los webinars que hemos venido haciendo en el transcurso de este año. Con mucho gusto, doña Nancy. Y, doctora, agradecerle a usted la participación también por esta importante presentación que nos realizó. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos también. Feliz tarde. Gracias.